Buenos días, queridos hermanos en Cristo. Estamos aquí nuevamente en nuestra reflexión semanal. Un saludo a todos ustedes que nos escuchan, que nos sintonizan semana a semana. Muchas bendiciones para todos ustedes. Que este día Dios los colme de paz y bien. Un saludo a las diócesis de Ciudad Juárez, El Paso y Las Cruces. Dios nos bendiga en este trabajo en que nos hemos involucrado todos para mayor gloria a Dios, construir un mundo mejor, comenzando con darle paz, justicia y respuesta a las necesidades de nuestro pueblo que está en tan precarias condiciones, a los pobres, a las viudas, a los migrantes, a las personas que están heridas por las situaciones de la violencia doméstica, de la sociedad, cualquier tipo de violencia. Somos mensajeros de paz y reconciliación y estamos llamados todos, hermanos, todos, tú, yo, los obispos, los sacerdotes, el Papa, a responderle a Dios como lo hizo su Hijo Jesucristo, trabajando por un mundo mejor, realizar el sueño del Padre de que todos seamos hermanos y hermanas. Pues bien, queridos hermanos, comencemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la presencia amorosa del Espíritu Santo nos guíen en esta reflexión, iluminen nuestro entendimiento y motive nuestros corazones a relacionarnos, a comprometernos, a hacernos solidarios con aquel que sufre, con aquel que está en situaciones de pobreza. Muchas bendiciones, paz y bien. Amén. Bien, también mando un saludo a Jorge Gutiérrez, director de este programa de Cristo Rey Radio, una radio en misión para mayor gloria de Dios. Que Dios lo siga bendiciendo, que se mejore, que cualquier intervención quirúrgica que le vayan a hacer sea un éxito y pueda restablecerse al 100 en esta actividad misionera. Saludos, Jorge, muchas bendiciones. Y también muchas bendiciones a todos ustedes por su generosidad, que al aportar sus bienes económicos, su tesoro, y muchos de ustedes su tesoro, su tiempo y su talento, Dios les llene de paz en el deseo que tienen ustedes de que esta programación continúe, que las programaciones de Cristo Rey Radio, cada uno de los programas que se transmiten, están basados en su generosidad y apoyados por sus finanzas, por su aportación económica. Dios continúe bendiciendo a sus familias, su trabajo y sus esfuerzos por colaborar con Cristo Rey Radio. Bien, queridos hermanos, estamos en el 18º domingo ordinario. Las, las lecturas son muy sugerentes. Eclesiastés ya nos pone en una línea y dice, hay quien se agota trabajando y pone en ello todo su talento, su ciencia y su habilidad. Y tienen que dejárselo todo a otro que no lo trabajó. Eh, la línea ya nos está siendo marcada por Eclesiastés y habla de a veces esos esfuerzos sobrehumanos que hacemos por tener y poseer riquezas y al fin y al cabo terminamos no disfrutando el trabajo o el fruto de todo nuestro esfuerzo que hemos hecho por años. Por eso el Evangelio de hoy nos llama a un equilibrio, nos llama a la cordura, nos llama a poner atención en lo que verdaderamente es válido o valioso a los ojos de Dios. El Evangelio de hoy está tomado del Evangelio de San Lucas, del capítulo 12, versos del 13 al 21.
Le voy a dar lectura para, queridos hermanos, entrar en materia. Y dice así: en aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud dijo: Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. El Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, el evangelista Lucas es el más preocupado por las dificultades que plantean las riquezas. Posiblemente su comunidad no era tan pobre como la de Mateo, Marcos o Juan. Y él se da cuenta de la tentación constante que supone tener bienes suficientes para vivir cómodamente. El dinero ciertamente ofrece una seguridad, no solo a aquellos que son ricos, también a los que disponen de una vida sin graves necesidades. Incluso muchos pobres ven en el dinero la solución auténtica a sus problemas. En todos estos casos, el problema está en el corazón humano, en lo que desea por encima de todo y en sus prioridades que se convierten en opciones de vida. Estamos en una cultura que nos invita a comprar, a poseer, a estar en constante consumo. Y recuerdo muchos años cuando yo trabajaba en una empresa maquiladora, cuando a la hora del noche nos poníamos a platicar, siempre terminábamos diciendo: aquí estamos trabajando tiempo extra y entre más horas extras ponemos, más gastamos. Y algunos otros compañeros basaban su ingreso en las horas extras. Y uno de ellos había comprado una casa que no se ajustaba al presupuesto que era su sueldo normal, sino al tiempo extra trabajado. Y cuando vienen esos movimientos y esos momentos de recesiones o de incertidumbre en las finanzas o en el país, lo primero que hacen las empresas es suspender el tiempo extra. Ya se han de imaginar, hermanos, es la historia de muchos de nosotros. Cuando basamos nuestro presupuesto en el trabajo extra, en las horas extras. Pues después de no trabajar como por 6 meses sin poner horas extras, empieza la crisis y pega en la familia. Y este muchacho se vio obligado a vender su casa porque no le ajustaba para la mensualidad, para los gastos, para la escuela de sus niños, la alimentación, todo lo que presupone el presupuesto familiar. Bien, por eso esta lectura de hoy nos habla sobre todo de en qué utilizamos, cuáles son nuestras prioridades en cuanto al manejo
del dinero, del tiempo, de nuestro tesoro, talentos. Lucas no está diciendo que la situación ideal es la miseria, el hambre, la desnudez, la falta de derechos donde vivir. No. Ciertamente el dinero y los bienes materiales son necesarios para vivir con dignidad, pero los bienes provocan siempre la tentación de la falsa seguridad, la de no necesitar nada más, la de poner todo el corazón en la búsqueda de dinero. Ciertamente, estas son las crisis que enfrentamos. Queremos poner nuestra confianza en Dios, queremos poner nuestros talentos, esfuerzo en la unidad familiar, pero también nos vemos enfrentados a la tentación de trabajar más, para poseer más, para darle a nuestros hijos lo que nosotros no tuvimos. Yo creo que la carencia por la que atravesamos muchos en cuanto a lo material eh, fue superado en manera importante por la calidad de tiempo, por la imaginación de los juegos, por la solidaridad y el trabajo y la unidad en las pequeñas colonias de cómo nos divertíamos con juegos, con deportes, con ejercicio, con muchas actividades que hacíamos y no necesariamente dependíamos de los juegos electrónicos o de juguetes elaborados. Simplemente era la relación de uno con otro que nos llevó a nuestra infancia y a nuestra niñez y juventud a desarrollarnos de una manera sana y creativa. Entonces, Lucas, lo vuelvo a repetir, no nos está diciendo que la situación ideal es la miseria, el hambre, la desnudez o la falta de techo donde vivir. Nos presenta y nos dice, el protagonista de la parábola es un rico. A muchos les puede resultar un modelo distante y poco realista. Todos los que no somos ricos observamos esta parábola como espectadores y no nos implicamos en ella en primera persona. Pero la frase final nos ha de tocar el corazón a todos. Así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios. Hay muchas preguntas que se nos pueden motivar al leer este evangelio. ¿Cuáles son mis tesoros? ¿Dónde pongo yo la mirada, la confianza, el deseo, el trabajo? ¿Soy yo el que usa los bienes materiales o bien son ellos, los bienes materiales, los que me esclavizan? Claro está que este joven, este hombre que se acerca a Jesús o en medio de la multitud y que le dice, eh, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo, esta persona o desconoce la ley de Moisés o no está de acuerdo con ella, porque está estipulado en el Deuteronomio, en el capítulo, si mi memoria no me falla, capítulo 21, creo. Voy a ir para ahí para no darles una información incorrecta. Claro, sí, en Deuteronomio capítulo 21, en el versículo 15, ahí se estipulan los derechos del hijo mayor. Y dice así, si un hombre tiene dos mujeres y ama a una y a la otra no, pero las dos le dan hijos y el hijo mayor es de la mujer a la que no ama, cuando llegue el día en que ese hombre reparta sus bienes entre sus hijos, no podrá tratar como hijo mayor al de la mujer que ama, pues perjudicaría al hijo de la mujer aborrecida, que es realmente el mayor. Tendrá que reconocer a este como su hijo mayor y darle una doble parte de los bienes que le correspondan, porque él es el primer fruto de su fuerza
y tiene todos los derechos de hijo mayor. Palabra de Dios. Les recuerdo, está en Deuteronomio, capítulo 21, versículos del 15 al 17. Y ahí estipula que al hijo mayor le toca el doble. Si son dos hijos, ¿qué le toca? Recordemos la parábola que ya está muy cerca, estamos en el capítulo 12 y en el capítulo 15 Jesús habla de la parábola del hijo pródigo y le tocó, al menor le tocó la tercera parte, al mayor le tocan 2/3, al menor 1/3. Si fueran 3 hijos, le tocaría la, el 50% al mayor, 25% al del medio y 25% al menor. Una cuarta parte, otra cuarta parte al del medio y al mayor, 2/4 partes. O media herencia. Y así es como se estipuló en el Deuteronomio sobre los derechos del hijo mayor en cuanto a la herencia. Entonces, si esta persona, si este hombre se acerca a Jesús para que Jesús medie y quiere más, es en primer lugar, ya Jesús está reconociendo la avaricia, por eso les dice, eviten toda clase de avaricia. No está respetando la ley, la Torá, no es un hombre cumplidor de la ley. Jesús no se va a meter en esa otra trampa para ir en contra de la ley de Moisés, pero da una enseñanza más profunda. ¿Se fijan? Y qué importante es conocer la ley en el tiempo de Jesús, y Jesús la conoce puesto que no se deja involucrar en cuestiones legales. Aunque no dice Lucas si este hombre se acerca a él con la intención de tenderle una trampa, de hacerlo caer en contradicción, Jesús, que conoce el Tanakh o la Torá y los profetas y la sabiduría de su pueblo, que esa es la Biblia hebrea, el Tanakh. Jesús lo conoce y da una respuesta apropiada. Y más aún, una enseñanza. Pero continuamos con Lucas. Vayamos a Lucas. ¿Qué nos quiere enseñar? ¿Qué le está enseñando él a su comunidad? ¿Qué nos quiere enseñar a nosotros? Y estábamos sobre las preguntas que podemos hacer. ¿Cuáles son mis tesoros? ¿En qué pongo mi confianza? ¿Los bienes materiales están para mi uso o soy yo el que está para cuidar de ellos, esclavizado por ellos? Que también nos podemos preguntar qué significa para mí ser rico ante Dios. Y la verdad, hermanos, sería una oportunidad muy importante en nuestras noches, en estos días, porque este es el Evangelio del domingo, pues vayamos meditando para poder conectarnos con el siguiente Evangelio. ¿Qué significa para mí ser rico ante Dios? Hay una canción que cantábamos, estoy recordando a un amigo hablando del rico, y cada vez que alguien le decía algo o que nuestro, el gerente, nuestro jefe en ese momento le decía algo, él siempre decía, pobrecito del patrón, piensa que el pobre soy yo. Y ese hombre vivía y vive feliz con lo que tiene, se siente realizado con lo que hace, con su talento, con su creatividad. Y siempre, cuando salía de la oficina, me daba risa porque venía hacia mí y me decía, pobrecito del patrón, piensa que el pobre soy yo. Nunca me dijo de qué hablaba, nunca me comentó, una persona muy discreta, pero siempre terminaba diciendo
esa frase aludiendo a una canción que habla sobre eso. Entonces, ¿qué significa para mí ser rico? Ante Dios, por supuesto. Es cierto que lo que importa son las actitudes de fondo, pero siempre es necesario preguntarnos por las concreciones. ¿Qué opciones fundamentales se ponen ante mí y que debo de vivir y actuar? Ser realista, concreto, esto, estar en paz con mis hermanos, celebrar el misterio eucarístico con mi comunidad y con mi familia, orar, relacionarme con Dios, escudriñar la escritura que me llena de paz, que me motiva, que le da sentido a mi vida. Esas son algunas ya formas concretas de sentirnos ricos ante Dios. De otro modo, se quedan puros deseos teóricos. Ay, cómo quisiera esto, cómo quisiera lo otro. No, hay que ir al meollo del asunto, al punto. Vivir en mi trabajo, trabajar, ser productivo, ser honrado, ser honesto, ser solidario y disfrutar de mi familia, de mis hijos. Es necesario que nos preguntemos también, pues, ¿en qué se nota en mi vida que busco las riquezas ante Dios? ¿En qué se nota en mi vida? En ti, hermano, en lo que haces. ¿Se nota que estás buscando el reino de Dios? ¿Qué diferencia concreta hay con atesorar para mí? Hay tantas preguntas que tenemos que resolvernos, responder, que es imposible en este momento eh, abarcarlas todas ellas. Entonces, ¿en qué se nota pues que busco los tesoros, la riqueza, lo que vale ante Dios? Nuestra diócesis, como tu diócesis, donde quiera que estés, hermano, El Paso, Las Cruces, Juárez, están necesitadas de tus talentos. Pongámoslo así, nadie, porque tú eres único, nadie puede tener lo que tú tienes. Tú eres único. Tu creatividad, tus talentos, tu ánimo, tu alegría, tu gozo, tu amor, tu ser entero es único y nos perderíamos, y así es, nos perdemos de toda esa riqueza que hay en cada ser cuando no participamos en el cuerpo místico de Cristo o en la construcción de un mundo mejor. Las sociedades, y en teoría así debería de ser, lo más valioso de un pueblo es su gente. Desafortunadamente, nuestros gobernantes han perdido esa dirección, pero lo más valioso que hay en un país, nación, pueblo, es su gente. Regresamos en unos momentos. Bien, queridos hermanos en Cristo, regresamos a nuestra reflexión semanal. Estamos en el 18º domingo ordinario y estamos reflexionando el capítulo 12 de San Lucas, versos del 13 al 21. Los saluda el diácono Ignacio Torres, diácono de la misión en la Purísima, allí en Socorro. Son todos bienvenidos a visitar ese monumento histórico que tenemos, que es esta capilla de la misión. Ya un día tocaré la historia, me prepararé bien con datos, con fechas, para hablarles de la misión de la Purísima en Socorro.
una de las 3 misiones que tenemos, que es la de Monte Carmelo en Isleta, la Purísima en Socorro y San Elizario en San Elizario. Son bienvenidos todos a recorrer esa ruta misionera y conocer la historia de las misiones y la misión aquí en El Paso, Texas. Y saber cómo es que estamos conectados con México y con Nuevo México, con las misiones en Nuevo México. Recordemos que en el pasado, ah, hasta creo que el año 1845 éramos eh, México, todo era México. Y subía todo lo que es Nuevo México, Texas, Arizona, California, Colorado, todos esos estados. Entonces, hay una historia que contar, me prepararé para compartírselas. Los saludamos pues desde Cristo Rey Radio, una radio en misión para mayor gloria de Dios. Nuevamente, gracias a todos ustedes que nos sintonizan y a todos ustedes por su generosidad en sus aportaciones para sostener estos programas. Dios les bendiga. Saludos a Jorge Gutiérrez. Que te mejores pronto, Jorge. Y continuamos. Hemos venido diciendo que podemos, y Lucas nos sugiere, eh, estos dos momentos. Uno donde una persona en medio de la multitud le pide a Jesús que le ayude o que intervenga en la repartición de una herencia. Y Jesús cuenta una parábola para resolver o responder a ese individuo y a esa situación. Bien, vamos pues, como dijimos, del versículo 13 al 15 vemos la historia de dos hermanos que quieren que se repartan los bienes de manera equitativa. Eso no es posible, ya lo hemos platicado en la sección anterior, debido a la disposición que está en Deuteronomio capítulo 21, versos del 15 al 17, donde se estipula cómo debe de ser repartida la herencia. No puede ser de una manera equitativa. Presumiblemente el hermano menor no ha recibido lo que le corresponde y desea que Jesús sea el juez justo y repartidor generoso de la herencia. Ya dimos respuesta a eso. Al mayor le tocaban el doble que le pueda tocar a los demás hermanos. Es sencillo, se hace una ecuación. Si son dos hermanos, al mayor le tocan 2/3 y al menor 1/3. Si son 3 hermanos, al mayor le tocan 2/4 y al del medio 1/4 y al menor 1/4. Entonces, el mayor siempre tendrá más que los demás. Como en otras ocasiones, Jesús pues no responde directamente al pedido del hermano menor. En vez de ello, utiliza el momento y la oportunidad para enseñar a todas las personas sobre el dinero, las riquezas y el propósito de la vida. Y estoy ahorita imaginándome, sería maravilloso y sería ejemplar que el mayor fuera a decirle a Jesús, ¿sabes qué? La Torá me dice que yo tengo derecho al doble de lo que le toca a mi hermano. Pero en justicia, amor y misericordia, ¿estaría mal si yo quiero que tengamos partes iguales? Imagínense ese hombre fuera el hermano mayor y se acercara a Jesús y le dijera eso. Seguramente que Jesús le diría lo que le dijo a Zaqueo. En verdad les digo que no he encontrado un corazón más bueno que este y la salvación ha llegado a este hogar. Pero en realidad estamos lejos
de esas realidades porque estamos educados bajo un sistema de competencia. Competimos por los mejores puestos en las maquiladoras o en las empresas, competimos por las mejores posiciones en los sistemas políticos, competimos y a veces de una manera tan desleal que desacreditamos a otra persona, la desacreditamos. Ya ni siquiera decimos, yo soy mejor que hoy, que la otra persona, tengo mejores acreditaciones. No, desacreditamos a la otra persona porque vemos la pobreza en nuestro interior. Cuando las personas ven a su interior y ven la riqueza, no tienen miedo en reconocer en el otro sus talentos, su riqueza, su capacidad, su preparación, puesto que él mismo sabe que también él es capaz y también él está preparado. Estamos lejos y hemos perdido la brújula, el camino hacia el respeto y la dignidad de las personas en los ambientes en que nos desenvolvemos. Por eso Jesús propone esta parábola. Jesús nos invita a que reflexionemos sobre las motivaciones del corazón. ¿Dependemos totalmente de Dios en todas las áreas de nuestras vidas? ¿O nos afanamos tanto en las labores diarias para pagar las cuentas y poner dinero en el banco que nos olvidamos que lo más importante de la vida es el legado espiritual y la generosidad con los demás? La frase clave de esta sección parece ser el versículo 15. Miren, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La palabra traducida como avaricia en el original griego es pleonexia, pleonexia, y puede definirse como codicia y deseo obsesivo de poseer más. En la cultura contemporánea, parece ser que muchas personas se vuelven acaparadoras, adquieren productos en las tiendas, en las ventas de garage, en las especiales, en los viernes negros o Black Fridays que hablamos acá. Y luego cuando ya no tienen espacio para estas cosas en sus hogares, las almacenan en lugares donde se paga mensualmente, en los dichos storages o bodegas o garages. En la siguiente parábola Jesús ahonda más sobre este tema. La segunda parte del texto, en los versos del 16 al 21, se enfoca en la parábola del rico insensato. Una vez el predicador de los derechos civiles, el doctor Martin Luther King, compartió un sermón que él le puso por título ¿Por qué Jesús llamó insensato a un hombre? El doctor Luther King, da 3 razones. Porque los medios llegaron a ser más importantes que el fin, es decir, estaba tan preocupado por las riquezas que se olvidó del propósito eterno de la vida. Segundo, Jesús lo llamó insensato porque no logró reconocer su dependencia de otros. En la parábola no hay ninguna referencia a la esposa o hijos del personaje. Tampoco se menciona a sus amigos ni a la comunidad. Qué triste que haya personas que viven una vida tan aislada y vacía. Y tercero, porque no logró reconocer su dependencia de Dios. Las riquezas pueden distraernos del enfoque real de la vida y de la confianza plena en Dios, que es Dios proveerá. Según el Génesis 22:14, ahí en el original hebreo dice Jireh Yahvé, Dios proveerá. La actitud pues del personaje necio y avaro en el versículo 19
se hace eco de los textos de Isaías 22. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y de la primera carta a los Corintios capítulo 15, que dice, ¿de qué me sirve? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Aquí está Pablo hablando, dice, si no se hubiera dado la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pues entonces, y los muertos no resucitan, pues comamos y bebamos porque mañana moriremos. Entonces la palabra que se traduce como alma en los versículos 19 y 20 en el original griego es psique y en otras versiones de la Biblia se traduce como vida. La palabra psique denota aliento, vida, espíritu, fuerza vital. Es decir, Jesús desea que su audiencia y sus discípulos descubran la esencia vital del ser, del alma. Jesús desea enseñarnos a cómo mantener el alma saludable e integral en relación a Dios y al prójimo. La parábola del rico insensato nos desafía a todos a examinar en lo profundo de nuestro ser cuál es nuestra actitud con respecto al dinero y a las propiedades. ¿Es nuestro fin como seres humanos adquirir riquezas nomás así porque sí? ¿O es un medio por el cual Dios puede guiarnos para ser de bendición para las demás personas? Y recuerdo la historia de Santa Olimpiades, esta mujer hermosa y joven, según narra su historiador, quedó viuda a la edad de 20 años y no se volvió a casar y decía, si Dios me hubiera querido para el matrimonio, no me hubiera quitado a mi esposo. Y entonces dedica toda su vida al servicio de Dios. Y como era una mujer sumamente rica, le da toda su riqueza y la pone en manos del obispo San Juan Crisóstomo. San Juan Crisóstomo no la acepta porque conoce la piedad, la honestidad, la entrega, la justicia, la congruencia que vive esta mujer y le dice, no la puedo aceptar porque en tus manos Dios multiplica todo lo que haces. Tú eres de bendición para toda esta comunidad, para todos tus sirvientes. Y no le acepta eh, esa riqueza y sigue esta mujer Santa Olimpiades distribuyendo sus bienes entre los pobres, entre las viudas, y dice el historiador que esa comunidad, ese pueblo y todos sus sirvientes la amaban y la respetaban por su corazón misericordioso y compasivo. Entonces, esa mujer estaba realmente atesorando lo que le agrada a Dios. Estaba buscando las riquezas del cielo. Como dice la palabra, busquen la justicia y lo demás viene por añadidura. Busquen el reino de Dios y lo demás viene por añadidura. Y San Pablo nos dirá, hemos muerto con Cristo, hemos resucitado a una nueva vida. Busquemos las cosas de arriba, busquemos las cosas que agradan al Padre. Otra anécdota, ¿verdad? Que me viene a la memoria, Alejandro Magno era un rey de los macedonios muy sabio y él al encontrarse al borde de la muerte le convoca a sus generales y les comunica sus tres últimos deseos, que su ataúd fuese llevado en hombros y transportado por los mejores médicos de la época, que los tesoros que había conquistado, plata, oro, piedras preciosas, fueran esparcidos por el camino hasta su tumba y que sus manos quedaran balanceándose en el aire fuera del ataúd a la vista de todos. Uno de sus generales, asombrado ante tan insólitos deseos, le preguntó,
a Alejandro cuáles eran sus razones. Alejandro le explicó: quiero que los más eminentes médicos carguen mi ataúd para así mostrar que ellos no tienen ante la muerte el poder de curar, que muestren sus limitaciones. Quiero también que el suelo sea cubierto por mis tesoros para que todos puedan ver que los bienes materiales aquí conquistados, aquí permanecen. Y también dice, quiero que mis manos se balanceen al viento para que las personas puedan ver que vinimos con las manos vacías y con las manos vacías partimos. Cuando se nos termina el más valioso tesoro, que es el tiempo, la vida. Entonces, un resumen, o tratando de resumir, hay un mandato que nos viene ya del Antiguo Testamento y que se recoge en el Evangelio de San Mateo y se pone así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22. Cuidar, pues, hermanos, es el verbo más importante de nuestra vida. Somos el resultado de un sinnúmero de cuidados. Desde antes de nuestro nacimiento, nuestras madres ya nos cuidaban. Y vivimos y nos realizamos porque muchas personas nos cuidan con amor. Algunos autores contemporáneos van más allá y afirman que nosotros somos cuidados. De manera que el cuidado es una condición fundamental que constituye al ser humano. Es una forma de ser en cada persona. Sin cuidado nos deshumanizamos. Sin el otro nos deshumanizamos. Cuidar significa una forma de existir y coexistir, de estar presentes en la realidad. Manifiesta nuestro ser más profundo, nos estimula a desarrollar nuestras habilidades para cuidar mejor al otro, sea nuestro padre, nuestro abuelito, nuestros tíos, o en el caso de mío que trabajo para el cuidado de personas en estado terminal, pues es, es importante que yo y que todos los que trabajan en esa dirección o en ese ambiente desarrollen sus habilidades para cuidar mejor a nuestros pacientes. El cuidar es signo de una madurez que se va afianzando en nuestra relación con los demás. Cuidar de las personas sufrientes permite dar un vuelco también a nuestra labor asistencial. La persona a quien cuidamos es un sujeto. Nos relacionamos con ella, la involucramos en el diálogo y en la toma de decisiones, la ubicamos en el centro. Cuidar, pues, es manifestación de la madurez ética que nos permite interactuar con una relación de sujeto-sujeto, persona-persona, al contrario de la visión de sujeto-objeto, que es esa relación egoísta en que las personas se centran nomás en sus intereses, en su propio beneficio. En estos tiempos de cuarentena, muchos están cuidando a sus seres queridos. Y eso es una bendición. Cuidar, pues, y el cuidado y la misericordia están en constante lucha contra el egoísmo. Esta es la actitud de quien todo lo centra en uno mismo. Este egoísmo es el que lastima y lacera a tantas sociedades, a tantas familias. Personas que se centran en su propio beneficio, que defraudan países, gobiernos, ciudades, empresas, esto,
cómo está causando dolor este egoísmo. Entonces, hermanos, yo te invito a que continúes pensando qué me motiva, qué son los tesoros que busco acaparar o tener en mí. Busco realmente lo que vale ante Dios. Seguimos pues, hermano, hermana, en nuestras reflexiones semanales, buscando servir como Jesús servía. Pues para el egoísta no existen los demás, solo cuenta él. El egoísta es indiferente a los demás y la indiferencia dice, no existes para mí. En esta realidad, donde hay tanto pecado de egoísmo, tú y yo estamos llamados a poner los ojos, a no centrarnos en nosotros y ver por los demás, ser bendición, ser cuidador, ser luz para aquellos que caminan en tinieblas. Dios los bendiga, que tengan una bendecida semana.